Estamos ya en esta segunda parte del programa junto a Rodrigo Zárate, gerente de proyectos de Cognitiva. Muy bienvenido. Vamos a conocer lo que está haciendo Cognitiva como empresa, tratando de ofrecer una solución o una medida que ayude en esta crisis que estamos viendo. Está también con nosotros el doctor Nicolás Cifuentes, de la Sociedad Chilena de Microbiología y biólogo de la Universidad Autónoma. Muy bienvenido también. Y José Miguel Bernucci, de Medicina Interna Católica, magíster en Salud Pública, secretario general del Colegio Médico. Hemos hablado insistentemente desde hace ya varios días de las medidas que hay que tomar, las medidas que toma el gobierno, las medidas que tomamos todos nosotros. Hay algo adelantaba José Miguel respecto a cómo se tienen que ir un poco de la mano, ¿no? Lo que nosotros hacemos, la responsabilidad que tenemos con las directrices. En ese sentido, Cognitiva ha propuesto algo. Contémosle a la gente en qué consiste esta aplicación para detectar de manera remota el COVID-19. Sí, básicamente, bueno, nosotros estamos en el mundo de la tecnología y la información y desde ahí estamos poniendo un aporte. La información es clave en este momento o en esta era donde todas las comunicaciones son digitales, donde todo circula muy rápidamente y también la información entonces empieza a venir de distintas fuentes que no son necesariamente verificables y tenemos el tema de las fake news, tenemos el tema de la ansiedad que se genera. Lo que nosotros hicimos, nosotros venimos trabajando en automatización de ciertos procesos de experiencia cliente, particularmente automatización de ciertos procesos en el área médica. Y bueno, con estas capacidades, vistos ante la emergencia que estaba empezando a tomar ya ribetes más graves la semana pasada, metimos a nuestros desarrolladores, nos metimos nosotros a idear un poco cómo resolver esto, conversamos con algunas personas y creamos primero un asistente digital, un sistema automatizado de preguntas y respuestas, ¿ya? Empaquetamos información de fuentes oficiales, del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud y primer punto de contacto, de ayuda, en sacar información que está validada y ponerla a disposición en un formato que fuera amigable, ¿ya? Desplegamos este asistente digital en nuestra página. Nosotros no somos una empresa que se acerca a la salud ni está en el tema Cognitiva.cl es la página. Cognitiva, www.cognitiva.la de Latinoamérica. Perfecto. ¿Okay? Pero desde nuestra posición no tan cercana, digamos, a los temas de la contingencia, desplegamos este asistente digital, que básicamente es un chat, una ventana de chat que está automatizado. Nosotros usamos herramientas de inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, cosas que permiten automatizar conversaciones, atenciones. Lo usamos en atención a público, en empresas del área financiera, en empresas del área de salud. ¿Pero qué te dice ese chat? Y te permite aclarar tus dudas, primero que nada. Aclarar tus dudas de qué es el virus, cómo me prevengo, cómo me contagio. Yo le pregunto. Sí, de hecho tenemos un menú para hacerlo lo más fácil y directo posible. Tiene un menú de preguntas donde tú puedes ir consultando y te entrega información vía chat, con contenido multimedia, con videos, etc. Segundo punto de ayuda. Bueno, dijimos, ¿cómo podemos bajar primero la ansiedad de la gente? Segundo, ¿cómo podemos ayudar a descongestionar los call centers de los centros de salud? ¿Cómo podemos descongestionar la gente que va a las salas de urgencia, a las clínicas? Y bueno, como tenemos un trabajo nosotros, tenemos médicos trabajando con nosotros en aplicaciones para la salud, trabajamos con ChileRat para análisis de imágenes médicas y bueno, pongamos este conocimiento y hagamos una evaluación rápida. No para diagnosticar, sino para decir, ojo, tú puedes estar en riesgo, o decirte, no, mira, en realidad los síntomas que tú dices no están asociados a coronavirus. ¿Ya? Y eso es una especie de triage, una especie de evaluación inicial, donde el sistema te hace una serie de preguntas. Te dice, bueno, ¿qué edad tienes? De qué género eres, dónde has estado en lugares con riesgo y, bueno, síntomas. ¿Has tenido tos? Tu tos es seca, tu tos es con flema. Está en Cognitiva LA. Cognitiva.la. ¿Ayuda a este tipo de iniciativas para, de alguna manera, ir cediendo a la presión y también a la ansiedad que hay en la gente? Sí, yo creo que sí. Efectivamente, a nivel mundial han sido varios los desarrollos que han permitido ir avanzando, sobre todo en comunicación, pero también hay otros desarrollos que, referente a esta crisis, permitieron tomar decisiones de políticas públicas bastante acertadas, como es el caso de Corea.
El caso Corea, parte del éxito que tuvieron ellos en mitigar esta famosa curva, ¿no es cierto?, en aplanar la curva de contagio, se produjo principalmente porque el gobierno patrocinó una app que fue repartida a todos los ciudadanos. Esta app permitía, en el fondo, identificar los síntomas, y esta información era transmitida directamente a las autoridades sanitarias de la zona. La autoridad sanitaria de la zona, a través de la misma app, le decía: usted tiene riesgo de tener, aíslese, y finalmente a través de la misma app permitían que el gobierno se acercara a sus casas o los citaban a ciertos estacionamientos arriba del auto. Bajaba la ventana un poquitito, le pasaban un sobre con el examen que se tomaban, la persona se iba a su casa y a través de la misma app le salía si estaba positivo o negativo. Entonces así la persona obtenía información directa, pero a la vez permitía al gobierno georreferenciar todos los casos, y por lo tanto eso permitió tomar decisiones de aislar casas, barrios, partes de comunas, regiones, etcétera, y por lo tanto podía ir sabiendo exactamente dónde estaban los casos y permitir el aislamiento social, que es la medida más costo efectiva en ese minuto. El presidente mencionó en algún minuto en una de sus declaraciones que estaban trabajando en conjunto con desarrolladores de Corea. ¿Será lo mismo? Al parecer es lo mismo. Ahora, aquí, digamos, hay que tener un pero. La app, y probablemente nos puede explicar mejor, la app es solamente una herramienta de la respuesta sanitaria, digamos, que es un poco lo que nosotros le dijimos, nosotros hicimos los comentarios por redes sociales al presidente en ese sentido. No sacamos nada con tener la app y gastarnos, digamos, X dinero en tener la app, en repartirla a todos los chilenos, si es que no tenemos la respuesta del sistema sanitario que haga la otra pega que hizo en el fondo el gobierno de Corea, que se acercaba. El sistema de salud se acercaba a tomar el examen, y finalmente la información de georreferenciación permitía tomar decisiones de aislamiento social, de control social de todas las comunidades. O sea, si nosotros vamos a tener la app, pero no vamos a tener la otra parte, en realidad no tiene ningún sentido que la tengamos. Una pata que sí, la mesa. Es súper importante lo que estamos mencionando, porque necesitamos primero informar y hacer... nosotros estamos proveyendo medidas o ayudando medidas que eviten que la gente se aglomere, que la gente tenga información clara y precisa. En ese sentido también dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar más a esto? Y si una clínica lo quiere usar, ¿qué hacemos? Instalamos una plataforma para que la persona pueda consultar con un médico, si es un caso grave, si es una persona que está muy ansiosa, consultar con un médico, pero de manera remota. Entonces instalamos un sistema de videoconferencia, donde tú, a través de la misma aplicación, podrías solicitar, sabes que quiero hablar con un médico. Ok, voy a ver si el médico... ¿Esto es gratuito? ¿Perdón? ¿Esto es gratuito? Esto nosotros lo disponibilizamos en nuestra página de forma gratuita, y se nos han acercado centros médicos, municipalidades, y lo desplegamos en un centro médico en San Fernando, personalizado para ellos, y con de hecho un tótem incluso de autoatención. Y bueno, lo que diseñamos también fue este sistema de videoconferencias para tener médicos de modo que tú no tengas que romper tu cuarentena o tu aislamiento y consultar con un médico de manera remota. Que esto es muy interesante, porque además en una época donde estamos privilegiando por estos días el teletrabajo, la posibilidad de esto, y lo desarrollando masivamente. Te quiero preguntar, Nicolás, a propósito del desarrollo de vacunas. Esto es un proceso que toma su tiempo, ¿no? Llegar a encontrar una vacuna que funcione, y posteriormente que además sea producida masivamente y que finalmente le llegue al brazo, no sé dónde, de un ser humano. Va a tardar. ¿Podrías contarnos? Yo sé que es compleja la pregunta que te voy a hacer, pero en simple, para aquellos que nos están viendo, ¿cómo se trabaja en el desarrollo de una vacuna para un agente patógeno nuevo, como en este caso? Bueno, en este caso se parte desde la información genética del virus. Afortunadamente, rápidamente en China lograron descifrar la información genética del virus. Entonces tú partes desde ahí. En menos de 2 meses, de hecho, un laboratorio de Estados Unidos logró ya también tener la estructura de parte de una proteína del virus, que es como la superficie del virus. Entonces, en base a esa información se pueden hacer modelamientos matemáticos, se puede empezar a trabajar con eso para generar una vacuna. Ahora, todo esto tú lo puedes tener como un prototipo, pero de ahí a la práctica hay un buen tramo. Estados Unidos está hablando de tener una vacuna entre 12 a 18 meses, que me parece un plazo... 12, o sea, un año y medio. Sí, que me parece un plazo, de hecho, es bastante rápido para obtener una vacuna. Ya por lo general un proceso para obtener una vacuna puede llegar a tardar 5 o 6 años probablemente. Tú tienes que hacerla, pero después tienes que probarla en ensayos clínicos. Claro. Y puede que tu vacuna genere alguna reacción adversa en el público, y por lo tanto esa vacuna no puede ser... Hay una responsabilidad también, pues no llegar y inocularle a una persona cualquier cosa por la urgencia que esto implica. Claro, entonces cuando se habla de una vacuna,
para ser bien cauto, yo diría que entre 12 a 18 meses deberíamos tener como un plazo realista. Bueno, medicamentos que ya existan y que puedan estar contribuyendo. Bueno, eso es lo que se está probando ahora. ¿Ya? Es mucho más fácil tratar de tomar algo que ya está hecho para poder ver si funciona este nuevo virus que empezar a producir algo de cero. En ese sentido, hay algunos estudios muy preliminares en donde se ha testeado se llama hidroxicloroquina y dio que en combinación con un antibiótico que se llama acitromicina, dio muy buenos resultados en pacientes. Dio tan buenos resultados en pacientes que los médicos que estaban haciendo este estudio publicaron inmediatamente sus resultados y lo empezaron a esparcir en la comunidad científica porque dijeron, aquí hay algo en el fondo, algo que puede servir. Es una droga barata que ya se usa, que está aprobada en el mercado, que se usa de hecho contra la malaria. Entonces, asimismo hay otras drogas que están en realidad hechas para otro tipo de virus que también están siendo probadas para ver si tienen alguna efectividad contra este virus en particular. Por ahí parece que va el camino de esperanza. Sí, ahora, hay que aclarar algo a la gente, porque la hidroxicloroquina es una droga que es bastante común. De hecho, se utiliza no solamente, es un antimalárico, una familia de medicamentos que se llama antimalárico, pero por ejemplo, lo utilizamos en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o como la artritis reumatoide, porque es muy bueno para el control del dolor articular. Entonces, y para los efectos de la piel, de esta enfermedad en la piel. Sin embargo, lo que hay que aclarar, porque ya han llegado varias consultas al colegio, es que el uso de esta droga está siendo netamente en pacientes con gravedad moderada a severa. ¿Ya? No sirve la droga para los cuadros leves de la enfermedad. Digo esto porque muchas personas ya en el fondo empezaron a escribir los WhatsApp, empezaron a comunicarse con el colegio, donde estaban poco menos que acaparando, digamos, la cantidad de hidroxicloroquina disponible, y aclarar que solamente, y la experiencia internacional es para los casos moderados, hospitalizados o severos conectados a ventilador mecánico, en el fondo con hipoxemia asociada, y por lo tanto no sirve como una droga de uso habitual para las personas contagiadas en sus domicilios. A ver si me ayudan a aclarar esto. Leíamos en las noticias que China estaba empezando a probar una vacuna, pero también se ha hablado que el coronavirus que afectó a España e Italia es una mutación del virus original de China. ¿Es así? ¿Es una mutación? Y si es una mutación, ¿servirá el desarrollo de la vacuna china en los casos de España e Italia? El virus siempre está mutando, ¿ya? Eso, siempre mutan. Siempre mutan. No es una novedad decir, oh, mutó el virus. No, hasta donde nosotros sabemos, la información que tenemos es que las mutaciones que ha acumulado el virus no radican realmente en un gran cambio profundo en la estructura del virus. Por lo tanto, algo que se desarrolla en China yo creo que debería tener efecto en otros lugares del mundo. A diferencia, por ejemplo, de los virus influenza que pueden tener mutaciones muy grandes, ya en donde tienes que ir cambiando una vacuna cada año para poder proteger a tu población, este virus tiene mutaciones pequeñas. De que muta, pero efectivamente debería funcionar, algo que se desarrolle, ya sea en Estados Unidos, que también está lanzando algo a estudios preclínicos también, podría funcionar con los pacientes de China y viceversa. Esto tenemos que acostumbrarnos a que, no sé, en unos años más, así como hay campañas de vacunación contra la influenza, también tengamos campañas de vacunación, si es que ya se desarrolla, contra el coronavirus. Así de... Esto como que me carga la frase, pero se usa mucho. ¿Llegó para quedarse? Yo te voy a dar mi opinión, porque en este momento todavía estamos aprendiendo del virus. Estamos aprendiendo día a día. Puede ser que haya que generar vacunas cada año, yo pienso. Existen otros coronavirus, este no es el primer coronavirus, sí, claro, que hay. Ya hay los coronavirus por lo general son virus que están asociados a un resfriado, a un cuadro febril, etcétera. Pero lo que pasa con estos coronavirus es que una vez que infectan a una persona, generan una inmunidad de corto plazo. Ya tu sistema inmune al otro año ya no se acuerda que tuviste este coronavirus. Por lo tanto, te puedes volver a enfermar con este coronavirus. Entonces, si nosotros desarrollamos una vacuna contra este coronavirus y el próximo año cambia a algo diferente, ya sea porque nuestro cuerpo no se acuerda de él o porque el virus cambió un poco más, quizás la vacuna que se desarrolla ahora no nos va a servir tanto para el próximo año. Ahora, pregunto esto porque ha sido tal la situación, el revuelo mundial de esta pandemia, que es como entonces que todos los años vamos a estar viviendo periodos similares. ¿Cómo o tenemos que acostumbrarnos que de aquí en más nuestra vida va a cambiar producto de este tipo de virus? Sí, yo creo que un poco adelantado, tal como se dijo acá, un poco adelantado poder decir una
una conjetura final o esto va a pasar. Ahora, yo creo sí que el ejemplo más cercano que tenemos como experiencia para los que vivimos en ese entonces fue la pandemia del 2009 de H1N1. O sea, la pandemia de H1N1 efectivamente provocó hartos problemas, provocó colapso. No a este nivel. No a este nivel, pero ¿sabe qué? Yo creo que igual a harta gente se le ha olvidado. ¿Sí? A harta gente se le ha olvidado que el sistema sanitario mundial estuvo a punto de colapsar. Digamos. Estamos hablando de la gripe porcina. La gripe porcina que fue conocida como gripe humana, pero yo creo que tenemos memoria a corto plazo bien. Yo trabajé en ese entonces, llevaba algunos años ejerciendo y trabajaba en urgencia público-privada y los sistemas de urgencia estuvieron totalmente colapsados. En ese entonces el gobierno tuvo que comprar casi 1000 ventiladores, digamos, para hacer conversión de camas rápidamente, porque habían zonas del país, por ejemplo Puerto Montt, que se detectó el primer caso, Puerto Montt al sur, Temuco, donde hubo casos realmente graves y donde las camas críticas estuvieron totalmente colapsadas. Pero ¿qué es lo que quiere decir con eso? Es que el H1 llegó y finalmente nosotros rotativamente, año a año, tenemos la posibilidad que tengamos la nueva cepa. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora los programas de vacunación antiinfluenza incluyen, por ejemplo, la de este año, si mal no me equivoco, incluye la cepa H1N1 porque estuvo dando vueltas en el hemisferio norte. La temporada invernal pasada. Entonces, yo creo que así como dio su opinión, yo creo que efectivamente este va a ser un virus que probablemente llegó para quedarse. Nos falta saber cuál va a ser su comportamiento. Hay que saber que los virus en el fondo tienden a chocar, no sé si es la palabra, pero es una palabra coloquial que pueda entenderse, tienden a ocupar su nicho ecológico y es difícil que dos virus, me puede corregir, digamos, el virólogo aquí, dos virus ocupen el mismo nicho ecológico, tienden a competir y por lo tanto hay que ver cómo se va a comportar de aquí en adelante. Sí. ¿Algo que aclarar respecto a esa figura? Sí, bueno, en el invierno llega un arsenal de virus atacando. No, claro, pero los pics tienden a desplazarse, claro, hay como población, a separarse. El pic de influenza tiende a separarse del pic de parainfluenza y tiende a separarse. Y este va a ser un nuevo virus que va a venir a competir con el resto. El interferón, famoso interferón, se ha puesto de moda. ¿Sirve o no sirve? No sirve. No sirve. A ver, el interferón, al igual como explicaba, en realidad el interferón se ha utilizado como experiencia. Las publicaciones que hay disponibles, y en realidad más que publicaciones son experiencias que se han visto en los países que se han visto más azotados por esta crisis, es que finalmente cuando tú tienes pacientes muy graves, cuando en el fondo tú tienes pacientes que todo lo que tú estás haciendo disponible, todo tu arsenal terapéutico ya no está funcionando, tú comienzas a probar en el fondo cosas que eventualmente puedan servir. Y en ese sentido, el interferón, que es un medicamento, es un fármaco que se utiliza para ciertas infecciones virales, como por ejemplo el virus de la hepatitis C, para cierto tipo de enfermedades oncológicas, como algún tipo de leucemia, algunos médicos en el mundo como experiencia, en pacientes muy graves, lo han utilizado y han visto que parte de esos pacientes se han mejorado y otros pacientes no se han mejorado y han terminado falleciendo. ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando el alcalde Jadwe insiste con traerlo, hay voces que señalan por qué estos esfuerzos individuales no se ponen al servicio de un esfuerzo único nacional. Si la autoridad ha dicho que el interferón no sirve, si lo refrenda acá el colegio médico, lo dijo, esto a propósito de un intercambio que tuvimos acá en el programa, donde dijo, si las críticas no venían por un sesgo ideológico, la presidenta del colegio médico es del mismo partido del alcalde Jadwe. Fue. Bueno, pero no es precisamente alguien de la UDI. Un corazoncito tendrá todavía. Tendrá la olla y el martillo ahí en alguna de sus válvulas. O sea, así con la presidenta. No, pero se lo digo en buen sentido. Si fue del Partido Comunista, no lo digo en términos peyorativos, no me corresponde evaluarlo de esa manera. Pero si las autoridades sanitarias dicen que el interferón no sirve, ¿por qué la insistencia? Perdón, no, que solamente quiero... Para esto. Sí, claro. Hay una página que invito a todos a visitar que se llama Epistemónicos, se llama epistemónicos.cl, que es una fundación chilena que lo que hace es evaluar evidencia, ¿ya? Y al servicio, digamos, de la comunidad en COVID-19 ha evaluado una serie de mitos, ha hecho como una pregunta-respuesta sobre mitos y evaluó, digamos, la evidencia actual sobre el interferón. Epistemónicos con K.cl. ¿Epistemónicos?
.cl, con K, epistemónicos. Perfecto, ya. A ver si lo podemos poner ahí en el es.epistemónicos.cl. De español. De español. Es.epistemónicos.cl. Los invito, desarrollado una fundación en la cual participa Gabriel Rada, que es un evidenciólogo, digamos, reconocido a nivel mundial, en la cual evalúa la evidencia por el interferón y sale que al final el riesgo de utilizar interferón en población así que se ve afectada puede ser mayor que los beneficios. Pero justamente es lo que quiero decir, porque probablemente no le pongamos juicio de valor al hecho de que el alcalde Jadwe esté ofreciendo interferón. Pero sin embargo, lo que a mí me tocó, digamos, me entrevistaron de un medio y finalmente el alcalde terminó respondiendo, es que en primer lugar el alcalde Jadwe en ningún caso iba a poder vender el interferón en la farmacia popular, porque es un medicamento de uso intrahospitalario. Y por lo tanto la persona, aunque quisiera, no podría comprar el interferón porque tampoco lo va a saber cómo utilizarlo, porque es un medicamento que se utiliza bajo ciertas condiciones y ciertas... Entonces, por ese lado partía mal el asunto. Y lo otro, lo que nosotros le señalábamos al alcalde Jadwe es que en políticas públicas existe una cuestión que se llama costo de oportunidad, que en el fondo yo por hacer algo dejo de hacer otra cosa. Entonces, finalmente era ¿por qué esforzarse y dar la pelea comunicacional por traer interferón sabiendo que no lo iba a poder vender y que eventualmente los resultados de usarlo eran peores que no usarlo? ¿Por qué no enfocar toda esa energía en una medida que fuera costo efectiva para la misma población de Recoleta? Por ejemplo, no sé, invertir ese dinero en medidas de barrera, invertir ese dinero en alcohol gel, invertir ese dinero en campañas comunicacionales que fueran orientadas a contener el virus. Entonces, la verdad que claro, ahí la respuesta probablemente puede decir quería dar un efecto comunicacional. Bueno, ahí habría que preguntarle a él, pero la verdad que lo que señaló nuestra presidenta, Isquia Siches, es que lo que nosotros tratamos de decirle a los alcaldes era hagamos una respuesta organizada, colaborativa, que vaya por los lineamientos de la costo-efectividad y que sepamos que las cosas le sirven. Pero si sale cada alcalde con una idea, en el fondo más novedosa que la anterior pero que finalmente no está demostrada como una utilidad en esta crisis, digamos, finalmente íbamos a terminar disparando para cualquier lado. Nicolás, ¿querías agregar algo? No, con respecto al interferón estoy completamente de acuerdo con él. Uno se debe basar acá, nosotros como en el Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad y como miembro de la Sociedad de Microbiología de Chile también hemos hecho, por ejemplo, campañas a través de videos y informativos con mitos y preguntas frecuentes sobre el coronavirus, y de repente nos pilla de sopetón también el tema del interferón. Nadie lo estaba hablando en su minuto, pero nosotros creemos que aquí hay que tomar medidas basadas en la evidencia científica. Y si bien la evidencia científica, existe algo de evidencia científica para el interferón, creo que no es robusta, no está completamente establecida para el caso del coronavirus, menos para el de este coronavirus que es nuevo y que está circulando recién en la población. Bueno, el tema de generar falsas esperanzas en una situación de una pandemia es muy complejo por sí misma. Estamos hablando esta noche, seguimos hablando, ¿no?, en estos programas de larga duración que llevamos acá en Mentiras Verdaderas sobre el coronavirus. Llama la atención dentro de una situación que ha causado tanto revuelo a nivel global, que una de las medidas más simples sea lavarse las manos con jabón. Y quizás algunos todavía no le toman el peso a lo que significa. ¿Por qué algo tan simple? Bueno, también guardarse en la casa es bastante simple, ¿no? No hagas nada, ándate a tu casa. Y lavarse las manos como algo simple. ¿Por qué es tan útil para la lucha contra el virus? Bueno, el virus es una molécula, es una partícula muy pequeña, extremadamente pequeña. Y lo que la recubre es algo que se llama membrana, que es en realidad un lípido, una grasa. Entonces el jabón tiene la propiedad de poder romper la grasa. Entonces tú al lavarte bien las manos con jabón, porque no es solo lavarse las manos, es lavarse bien las manos con jabón, rompes la estructura del virus. Y al romper la estructura del virus, el virus ya no es infectivo. No puede ingresar a tu cuerpo, ya no es infectivo, ya no puede iniciar una infección en tu organismo. Y además, como segundo punto, es que el virus puede permanecer en superficies. De ahí el de lavarse las manos. El virus puede permanecer en la mesa, puede permanecer en metal, en plástico, en la ropa, por horas, hasta por días, dependiendo de la temperatura ambiental. A más baja temperatura el virus va a permanecer más tiempo. Por lo tanto, uno está en contacto, el fierro del metro, sin ir más lejos, ¿cierto? Una persona infectada lo toma,
después llega una persona no infectada, lo toma, se pasa la mano por la cara, que sabemos ya y lo han repetido hasta el cansancio, una persona se pasa las manos por la cara más de 500 veces al día, creo. Sí. Perdón, por eso es tan importante, por ejemplo, los desarrollos en esta utilidad de compartir la información, por ejemplo, con desarrollos de app. Claro. Hoy en día, las campañas, por ejemplo, hay grandes salubristas que se acuerdan de la campaña del cólera del año 91. Chile fue un ejemplo, digamos, de cómo se respondió como país a esa campaña. Y se hicieron grandes campañas comunicacionales por televisión, por radio, pero hoy en día quizás los desarrollos app en ese sentido sean mucho más costo efectivos, por ejemplo, de lo que pudiera ser el uso del teferón, sorry que vuelva por... Sí, está bien. No, pero me refiero que eso, en ese sentido, uno evalúa así, de esa manera, en el fondo, como respuestas costo efectivas frente a estas crisis. Claro, en cuanto a políticas públicas y particularmente a salud pública, informar eficientemente y a tiempo es clave. Y en ese sentido nosotros nos tomamos un poco de eso y replicamos, pero la información y bajar, como yo decía antes, la ansiedad, bajar las falsas expectativas, el fake news, hablemos del interferón, de que sí sirve, no sirve. Es clave tener información actualizada y por los medios más masivos posibles. Y en ese sentido la gente hoy es digital, de todo es digital, por tanto pongámosles en su teléfono la información en la mano. Al alcance de la mano. Exactamente. Mira, tenemos que hacer una pausa, pero se han conocido de nuevas indicaciones, que si uno llega a dejar los zapatos afuera, las llaves dejarlas en otro lado, sacarse la ropa, bañarse, ducharse antes de, porque podría estar en la barba. A mí me dijeron de los lentes, las patitas de los perros a la hora del paseo. Quiero saber si es cierto o no es cierto, pero al regreso de la pausa, porque hacemos la última pausa de la noche y regresamos a Mentiras Verdaderas. Hablemos de estas medidas nuevas o más creativas que se han ido conociendo, cuánta efectividad tendrán. Si llego a mi casa, yo hoy día que vine a trabajar, no puedo hacer la cuarentena preventiva, llego a mi casa, en mi casa están mi mujer y mi hija están en cuarentena preventiva. Nuestros adultos mayores también están en cuarentena, totalmente aislados. Les llevamos de comerse, no es que los tengamos ahí abandonados. Yo llego a mi casa, los zapatos, ¿es prudente que los deje afuera? Yo te puedo hablar, hay algunos estudios que indican que el virus puede sobrevivir en el suelo por varios días, al menos parte del virus, ¿ya? Puede permanecer activo ahí en el suelo. Como medida preventiva, en este minuto yo me atrevería a decir que tal vez sea indicado, tal vez sirva de algo en el fondo, ¿ya? Pero más que los zapatos, definitivamente llegar a la casa, no tocar a nadie, pasar directo al baño, lavarse las manos y ese tipo de cosas. La barba, ahí tenemos aquí tres exponentes. Sí, la enfermera de infecciones hospitalarias me anda persiguiendo por la barba. Claro, el problema de la barba es que el virus también puede vivir en el pelo. Puede vivir, digamos, en cualquier pelo, por lo tanto la barba también es parte del aseo normal, pero también el problema de la barba, sobre todo para los que somos personal de salud, es que la mascarilla puede no cerrar. ¿Ya? Entonces hay que usar un tipo de mascarilla especial, en el fondo, que genere el cierre, y si no hay esa mascarilla especial, en el fondo hay que afeitarse. Con el dolor del alma. Con el dolor del alma. Sacar a los perros a pasear o a las mascotas a pasear y la posibilidad de que traigan también, bueno, aquí lo acaba de decir, que el virus puede permanecer en el pelo. Pero es por la misma razón de los zapatos, digamos. Claro, pueden haber rastros, un poco de virus activo todavía en el suelo. Ahora, el perro, el gato no se infectan del virus. No pueden transmitir la enfermedad al humano, por lo tanto, ahí descartado. No es que el perro o el gato no se va a enfermar de COVID-19, pero puede ser un factor de contagio. Claro. Lo otro que leíamos el otro día, que un estudio norteamericano señalaba que el virus podía permanecer en el aire una cantidad de tiempo. Aproximadamente 3 horas, si mi memoria no me falla, a temperatura ambiente. Pero permanece más en superficie en realidad. Sobre todo en plástico, de hecho. En el plástico puede permanecer. ¿Por qué no señaló esto las 3 horas que pueda estar así como flotando, ¿no? Para que nos hagamos la idea. Porque nos dijeron una distancia de 1,5 metros al menos, porque las gotitas de Flügger podían transmitir el virus y esa distancia nos permitía tener cierta certeza, ¿ya? Pero si van a estar flotando, y yo digo, salgo a trotar tranquilo, no toco a nadie, voy piolita ahí y me agarro justo la que estaba flotando, aparte de ser el capitán de los mala suerte, pero podría ser. Sí, o sea, podría. En general, se están estudiando todavía los mecanismos de transmisión, todavía no hay mucho definitivo. Lo que se sabe es que la gran mayoría de la transmisión es por, en el fondo, contacto por superficie, ¿ya? Habría
del total de transmisiones, en el fondo un pequeño porcentaje podría ser por vía aérea. Están descritos algunos casos y otros por contacto directo de gotas de vía aérea a vía aérea y orina, sí, pero el de orina y el de vía aérea son hasta ahora desde el punto de vista clínico en el fondo no son significativos, tanto así como la superficie. Sin embargo, dentro de las recomendaciones también está en el fondo ventilar los espacios cerrados, que es lo que no pasa en invierno. Por eso en invierno es uno de los factores que se transmiten mucho los virus en invierno, es porque en invierno en el fondo como hace frío cerramos las ventanas, cerramos las puertas y en el fondo hay mayor cantidad Hay que ventilar. ¿Sirve tomar vitamina C, como se ha dicho? No, en general es poca la evidencia, es epistemónicos.org. Se evalúa la evidencia y en general no hay evidencia, revisión sistemática que demuestre que la vitamina C pudiera ser un mecanismo protector para ello. Lo otro que las gárgaras también. Gárgaras con... ¿Han escuchado esa, no? Sí, salió gente famosa diciendo. En todos lados, gente conocida diciendo gárgaras con... Porque había un doctor chino. Había un doctor chino muy reputado. Claro, no sirve. No sirve. No, es epistemónico.org. Bueno, el meme del día es que habrían encontrado al primer chino, el que se comió el murciélago, y salía el nombre. Imagínense el nombre que tenía. Así que, bueno, es parte también como del folclore que se genera en torno a esto, los memes, lo que la gente cree, lo que realmente es cierto. ¿Cuál es, aunque sea la pregunta más básica de todas, pero cuál es el síntoma del cual debemos estar alerta para encender alguna alarma? Probablemente sea la fiebre persistente. Estamos hablando, fiebre persistente. Estamos hablando sobre 38 grados que dure más de 48 a 72 horas. O sea, generalmente estos cuadros virales pueden producir fiebre, incluso pueden producir fiebre alta, pero que nunca dura más allá de 48 horas. Cuando la fiebre empieza ya a durar más, y sobre todo fiebre alta, que se logra controlar poco con los fármacos, en el fondo que usamos habitualmente para la fiebre, paracetamol, antiinflamatorios no esteroidales, efectivamente eso ya es un signo preocupante. Y el segundo signo preocupante es que efectivamente la disnea o la dificultad para respirar, que también es persistente, que se hace presente y en el fondo es persistente, eso también es un signo que eventualmente pudiera llevar a un agravamiento del cuadro. ¿Ya? Tenemos que recordar, decir a la gente que el 80% de las personas que sufran del COVID no van a tener en el fondo complicación y no va a pasar más allá de un resfrío fuerte, una gripe. El 80%. El 80%. ¿Ya? Un 15% más o menos va a requerir algún tipo de asistencia médica. ¿Ya? Eso significa que va a tener estos síntomas probablemente de alarma, que va a tener que ir al médico, va a tener que ir a una urgencia y un porcentaje importante de ellos va a requerir hospitalización, pero hospitalización más que nada porque el tipo de fármaco que se le tenga que dar se va a dar dentro de un hospital. Y entre un 3 a un 5% van a ser pacientes graves que van a requerir conexión a ventilación mecánica, asistencia hemodinámica y en el fondo todo este tema que tenga que ver con las camas críticas. ¿Ya? Ahora, la mayoría de esos pacientes efectivamente o tiene factores de riesgo que tengan que ver con la edad o con comorbilidad, pero también en Chile hemos visto que está afectando a pacientes un poquito más jóvenes de lo que está afectando al resto del mundo. De hecho, ¿han muerto gente joven en el mundo producto de esto? Claro, no es que no haya muerto gente joven, en el mundo ha muerto gente joven, incluso han fallecido niños. Como que se instaló un tiempo que esto era a la tercera edad tan... Es que lo que pasa es que es el factor de riesgo. Si uno toma numéricamente todos los casos acontecidos en el mundo, claro, la mayoría de esos casos son adultos mayores, pero en el fondo puntualmente hay jóvenes fallecidos, incluso niños, ¿ya? Pero, incluso niños, pero obviamente son casos que tenían otros factores de riesgo como enfermedades, etcétera, y que en el fondo no responden a la normalidad. Obesidad, diabetes, fumadores. Enfermedades crónicas, sí. Enfermedades crónicas. Bueno, todo lo que ya sabíamos que... Enfermedades autoinmunes, enfermedades pulmonares, etcétera. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Nicolás, como biólogo respecto a esta pandemia? Me imagino que desde alguna perspectiva, para ti, por tu profesión, esto es como... Qué bueno vivirlo, entendiendo lo duro que es, pero ser testigo de algo de esta naturaleza... Sí, yo soy, bueno, mi especialidad es virología y he estudiado virus desde que empecé en mi pregrado, soy bioquímico de formación. Y quise meterme en el área de la ciencia, de hecho, porque me gustan mucho las películas. Y una de las películas que más me acuerdo es una antigua, una que se llama Outbreak, también como lo mismo, como el ébola se sale de control. Me ha llamado la atención...
de parte de la comunidad científica, qué tan rápido se ha movido la comunidad científica para luchar contra esto. Toda la información científica se ha hecho disponible en base de datos para los científicos del mundo. Quien encuentra algo en un lado, esa información está rápidamente disponible y puede ser utilizada inmediatamente en la otra parte del mundo. Eso uno. Lo segundo es una predicción que yo personalmente quizás me equivoqué un poco, en donde yo pensaba que en Chile, por ejemplo, el factor temperatura iba a jugar a favor nuestro. Ya teniendo estas altas temperaturas, yo dije, el virus va a diseminarse más lentamente, probablemente. Estamos viendo que no. Estamos viendo que el virus se está diseminando a la misma tasa que se está diseminando en otros países, incluyendo Italia, sin ir más lejos, o Francia. Por lo tanto, eso a mí me llamó mucho la atención. Yo pensaba que este iba a ser un virus de invierno y no se está comportando como un virus de invierno, se está comportando de igual manera en todo el mundo. De hecho, estamos empezando recién el otoño, ¿no? Sí. Bueno, otoño, medio verano. Un otoño raro, sí. Pero perdón, quiero afirmarme... Lo que antiguamente conocíamos como otoño. Quiero agarrarme de algo que dijo que es la colaboración mundial, ¿ya? O la colaboración en toda la experiencia exitosa de países que tuvieron como respuesta exitosa, el tema colaborativo fue fundamental. La clave. Quiero volver al ejemplo de Corea. Corea, desde el minuto 1, el gobierno de Corea puso a disposición de toda la comunidad científica, incluso mundial, los datos que ellos estaban generando. Y eso permitió que otros países, primero que expertos de Corea, que no necesariamente trabajaban para el gobierno, en el fondo pudieran calcular cosas en base a esos datos y dar recomendaciones, y que el gobierno cuando las veía las tomaba y las aplicaba. Permitió que expertos de otros países, en el fondo, tomaran la experiencia de Corea y, en base a esos mismos datos, pudieran aplicar políticas en su mismo país. De hecho, nosotros parte de eso lo hacemos. Sin embargo, y aquí yo no puedo dejar pasar, digamos, la oportunidad de algo que decía nuestra presidenta hace momentos atrás. Lamentablemente, la actitud que ha tenido la autoridad en este minuto ha sido totalmente la contraria. Los datos que estamos observando, digamos, no sé si ustedes algunos han permitido, son datos que están agregados, datos que son muy a destiempo, no están entregados en tiempo real, datos que están muy completos y datos que finalmente no están justificando las acciones que está tomando la autoridad. Entonces, lamentablemente, en este tipo de pandemia, no solamente el tiempo, las pandemias anteriores o las acciones anteriores en salud, más los otros países están tomando una actitud que es totalmente contraria a la que está tomando nuestra autoridad. Entonces ahí el llamado, tanto que hizo nuestra presidenta, que hace el colegio en general, es que no solamente el colegio, la sociedad científica, la academia, los expertos de otras áreas, en el fondo pueden entregar mucho, pero necesitamos que los datos sean fehacientes. A nuestros tres invitados desde el final de la noche, que nos hayan acompañado. Éxito en todo lo que tengan por delante, y a ustedes nuevamente de cara a este fin de semana, cuídense. Si no tiene que salir obligado a trabajar, no vaya, quédese con su familia, disfrute en el interior de su casa. De nosotros depende. Muy buenas noches, que descansen.